Amigos, continuamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con el alcalde del municipio Píritu del estado Anzoátegui. Y además, también él es dirigente de Fuerza Vecinal y como tal, pues nos está dando su opinión sobre el proceso de la primaria. Le decía, bueno, pero faltan pocos días y todavía Fuerza Vecinal no tiene todavía el candidato. Entiendo que se han reunido, que han estado en conversaciones, en reuniones, algo que nos pueda adelantar. ¿Qué está en estos momentos hablando el partido? Sí, el partido siempre ha estado reuniéndose con todos los candidatos al proceso de primaria y aún está en discusión. Estamos viendo a qué candidato podemos y debemos de apoyar. Lo que sí estamos claros es que no podemos generarle falsas expectativas, falsas esperanzas a la gente en torno a cosas que no se vayan a dar, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tener los pies bien claros, bien firmes sobre la tierra y hablarle con claridad y con responsabilidad a la gente hacia dónde nosotros queremos ir y cuáles son las salidas que tenemos que hacer. Y la salida sin duda alguna es la electoral. Y yo siempre decía y he dicho que nosotros no podemos esperar que el extranjero venga a resolver los problemas. Los problemas de casa los resolvemos los que estamos aquí en la casa. Somos nosotros los que nos duele, los que sentimos, los que padecemos, los que vivimos el día a día para poder avanzar como persona, como ser humano. Yo creo mucho en la dignidad humana y yo creo mucho en la política humanista, ¿no? Yo creo que, y este país lo que necesitamos es cada día que tengamos políticos más humanistas, que tengan esa piel, esa sensibilidad humana para poder realmente colocarse del lado del ser humano, colocarse del lado del más necesitado, del lado que realmente amerita que le prestemos el apoyo para que pueda crecer. A la gente no es que hay que darle las cosas, a la gente hay que enseñarlos a pescar para que podamos crecer como personas, como seres humanos. Y lo más importante que tiene un país es el capital social y es ese capital humano para poder crecer. Y es un punto importante la educación, la formación, la herramienta principal que tiene el ser humano, además de creer en Dios, la oración, es también que la gente se forme y se prepare para poder crecer como persona. Nos hablas como alcalde, dirigente político y también hablamos en el corte, él es economista y también es médico, digamos, haber tenido estas profesiones en cierta forma pues te ayuda a tener una visión más amplia, ¿no? Del trabajo que hay que realizar en las comunidades. Ser médico es también ser un servidor público, igual que el trabajo del político es ser un servidor público. Y como economista, pues el reto de nuestro país, uno de los principales retos, es resolver la situación económica, que también pasa por el tema político, de acuerdos políticos, de negociación, de diálogo. ¿Cuál es tu visión sobre también estos procesos que se están dando a nivel nacional? La política es el arte de los acuerdos y el arte de la negociación, Rosa. Y nosotros tenemos que volver a esa política, a lograr acuerdos y negociaciones que nos permitan salir de lo que nosotros hoy estamos viviendo. Si nosotros no logramos los acuerdos, la guerra y la violencia, y lo estamos viendo, Sí. ¿no? Que la guerra y la violencia lo que trae es más violencia y no nos permite poder avanzar. Y pareciera que como seres humanos como que no hemos evolucionado, porque cuando vemos países que están en guerra entonces no hay una evolución, no hay un crecimiento del ser humano y no hay una noción de lo que hoy, de lo que somos como personas. Y yo creo que la guerra y la violencia hay que combatirlas con más amor. Y experiencias, ahí está Mandela, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de todo lo que vivió y todo lo que él hizo, y fue premio Nobel de la Paz. Y aquí hay que lograr los puntos de encuentro que nos permita es pensar en la gente, en pensar en aquel niño que está creciendo, que se está desarrollando y que tenemos que dejarle un mejor futuro. Pensar en esas familias que se han separado producto de la situación país y cruzan la frontera Regadas. y pasan trabajo y hoy las madres y los padres están en su casa llorando y ya viene diciembre y están pensando que van Sabemos a que es una pasar su época Navidad. Sí, sensible. una época muy sensible para la gente. Entonces, el político tiene que realmente pensar en eso, no pensar en otras cosas, sino pensar realmente en el colectivo, no pensar en el ego, porque a veces, Rosa, hace mucho daño el ego. El ego en los políticos no permiten realmente ver la situación actual que podemos estar No viviendo. pensar en el país, Sí, sino en sí. candidatos. Por eso tenemos también esta gran cantidad de candidatos por parte de la Porque es que oposición, el que país, generan además más rechazo en sí, la la población. oposición no es que necesita un líder, la oposición lo que nosotros necesitamos es que se pongan de acuerdo y realmente decidan entre todos qué es lo que tenemos que hacer por la vía pacífica y electoral.
pero sobre todo con un plan país, serio, con un plan país que te permita realmente decir cómo podemos salir de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Pero eso no es una de la Venezuela donde hay que comenzar a perseguir, no, eso, al contrario, es la Venezuela donde nosotros tenemos que demostrar que somos diferentes y que queremos realmente es el bienestar para todos los venezolanos. Ahora bien, la agencia de noticias Reuters, a propósito de este tema de las negociaciones, de los diálogos, publicaba que hay probabilidades de que el gobierno de Venezuela vuelva a retomar el esquema de los diálogos de México con la plataforma unitaria. Al gobierno venezolano le interesa el alivio de las sanciones, a la oposición representada por la plataforma unitaria pues también tienen sus condiciones. Estados Unidos pues también está allí en medio de esa mesa. La semana pasada había información respecto al tema de la migración. Van a retornar a deportar migrantes venezolanos indocumentados de Estados Unidos a Venezuela, así que eso es producto de un diálogo que siguen esas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y ahora se rumora que vuelve esta mesa de negociación de los diálogos de México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo más probable es que vuelvan el proceso de diálogo en México, y recuerda que Venezuela es un país productor de petróleo, y la guerra que hoy existe en Irak, eso va a repercutir en el tema de lo que es la producción, el precio del barril de petróleo, y sin duda alguna aquí hay factores también políticos o actores económicos que van a buscar la manera de sentarse para buscar una salida a la situación también de nuestro país. Bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto... Eso genera un efecto dominó. La franja de Gaza, pues lamentablemente pérdidas de vidas de inocentes en el mundo, se agudizan pues algunas situaciones complejas. Lamentablemente, pues es triste, ¿no? Cuando leemos estas informaciones, cuando vemos que son niños, pérdidas de vidas de tantos y tantos inocentes, ancianos, tercera edad, pequeñitos, niños pequeños, inocentes de todo. Ahora, sobre este tema de los diálogos, veía pues que desde algunos partidos políticos se decía, bueno, pero es importante que también tomen en cuenta otros sectores de la oposición. Ya para cerrar, como fuerza vecinal, pues también quisieran formar parte de este proceso de diálogos o están en otro proceso de diálogos con el gobierno nacional. Bueno, es importante, tiene que existir la pluralidad, ¿no? Cuando se llama un proceso de diálogo deberían estar todos los actores políticos sentados en la mesa para poder discutir y lograr los puntos de encuentro que al final es lo que nosotros queremos. Los puntos de encuentro no pueden ser por separado, sino que existan. Y es importante que no solamente Fuerza Vecinal, sino todos los factores políticos de oposición en el país puedan estar sentados allí y puedan discutir la realidad política y los acuerdos que nos permitan pensar primero en los venezolanos, dejar el interés personal y pensar en el colectivo. Bueno, gracias por estar con nosotros, alcalde, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer su participación en este espacio, gracias por venir desde Píritu. Un saludo también para todas las personas que nos sintonizan desde el oriente de nuestro país, desde el estado de Anzoátegui y particularmente desde este municipio Píritu, que hoy hemos tenido a su alcalde para conversar diversos temas de interés y también de política nacional. Gracias por estar con nosotros, será hasta la próxima. Recuerda que este programa se repite a las 11 de la noche por la señal de Globovisión y que también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Argumentos GB. Hasta la próxima. Gracias, alcalde, por estar.